Hola, ¿cómo están? Quería compartirles una palabra que está en Hechos, capítulo 9, versículo 3 hasta el 7, que yo quería decirles a ustedes sobre el encuentro y transformación de Pablo. Y lo que Dios habló conmigo fue la transformación de Pablo, que fue mudada su vida y que él renunció al mundo y a los pecados del mundo. Y yo ya quiero estar leyendo en Hechos 9, versículo 3 hasta el 7. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a ser cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces vamos a ver la vida pasada de Saulo. ¿Quién era Saulo? Entonces Saulo, cuando en la juventud de Saulo, él era un judío de la ciudad de Tarso y era del grupo de los fariseos. ¿Y por qué él estaba en los grupos de los fariseos? Porque sus papás de Saulo fueron fariseos. Y el que le daba las instrucciones de ser un fariseo era un hombre llamado Gamaliel. Él le daba todas las instrucciones de cómo ser un fariseo. ¿Y qué aconteció? Que Saulo, él comenzó a perseguir la iglesia de Cristo. Fue cuando cuando los 11 discípulos estaban predicando sobre Jesús, y ellos tenían que trabajar. Entonces ellos escogieron 7 varones jóvenes, más maduros, llenos del Espíritu Santo, y entre uno de ellos estaba Esteban, un joven lleno del Espíritu Santo. Y él estaba hablando sobre el amor de Jesús, la vida de Jesús, y él estaba hablando de eso para los fariseos, sacerdotes, y que él vio a Jesús, vio los cielos abiertos y vio a Jesús asentado a la derecha de Dios, y que los fariseos y sacerdotes, ellos estuvieron con mucha raiva y con mucha ira, y comenzaron a apedrear a Esteban. Y quien estaba viendo todas estas cosas era el mismo Saulo. Saulo estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y entonces antes de que Esteban muera, él dice así: Dios, perdónales porque ellos no saben qué hacen. Que cuando él dice eso, Saulo, él estuvo más con raiva de los cristianos porque pensaba que ellos estaban errados. Y cuando Esteban muere, él fue un primer mártir. ¿Qué significa un primer mártir? Un primer mártir significa un primer hombre a morir por el nombre del Señor Jesús. Y entonces Saulo, él pensando que estaba bien, que no estaba equivocado, y que los cristianos, su doctrina de los cristianos estaban bien equivocadas. Entonces Saulo desde ese comienzo, comienza a perseguir a todos los cristianos, comienza a oprimir, comienza a castigarlos, comienza a matarlos, y él fue un asesino de todos los cristianos. Y ahí después los cristianos, ellos huyen para algunos lugares y otros se van para Damasco. Y en Damasco, Saulo
para Damasco, que él pidió permiso para el sumo sacerdote, pidió cartas y, y Saulo, él fue con la autoridad, con el poder que tenía para Damasco. Y ahí Dios se encuentra con él. ¿Y qué significa un encuentro? Un encuentro significa una relación, una comunión, mudar su vida, renuncia al mundo y sus pecados. Entonces, eso que significaba un encuentro. ¿Y por qué Dios por qué Saulo quería tener un encuentro? ¿Por qué Saulo tuvo un encuentro con Dios? ¿Y por qué fue tan rápido así la transformación de Pablo? Porque Dios quería usar Jesús, quería usar la vida de Pablo como un instrumento para que él también sufra, así como los cristianos sufrieron por el nombre de Jesús, así todos los que mató Pablo sufrieron por el nombre de Jesús. Hasta Esteban, el primer mártir, él sufrió por el nombre de Jesús. Y entonces allí, cuando Pablo estaba yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz. Y en ese entonces Pablo estuvo ciego. Y Jesús permitió que Saulo ficase ciego para que él vea como que Cristo nos ve a todos nosotros. Cristo nos ve con amor, misericordia, bondad y mucha paciencia. Y así podemos entender un verdadero cristianismo. Y Dios dejó que Pablo no vea para que él después vea cómo que Jesús nos ve y de la vista. Entonces, después, él cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así como diciendo: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Y él responde: Pablo, ¿y qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, Saulo no solamente seguía a los cristianos de la iglesia, sino estaba persiguiendo al mismo Jesús. Porque Saulo, él no estaba entendiendo que no solamente seguía a la iglesia de Cristo, sino seguía al propio Jesús. Porque quien se metía con los hijos de Dios, se metía con el mismo Jesús. Entonces siempre Jesús va a defender a sus hijos, ¿no? Entonces después le dice Jesús más una cosa, le dice así: duras cosas te es dar cosas contra el aguijón. Aguijón era un palo, una punta que se usaba para los boys, para dar palmadas en los boys, porque los boys se recusaban a empujar el arado, la tierra, esa tierra llamada arado, aquella antigua. Y entonces, y cosas te es dar cosas, significa que Pablo se resistía a la obediencia. Pablo se resistía a la obediencia. ¿Y qué era lo que Jesús estaba diciendo de verdad? Significa duro es resistir a la obediencia, Pablo. Pablo, tú precisas de una corrección. Precisas mudar. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo, él estaba dispuesto, su corazón estaba dispuesto a seguir la voluntad de Dios, a seguir, a obedecer lo que Dios quería. Entonces Jesús le responde: ten ánimo, Saulo, ten ánimo, y levántate y entra en esta ciudad, en la ciudad de Damasco, y ahí te será dicho lo que tienes que hacer. Entonces Pablo, él entró ciego a la ciudad de Damasco, y él comenzó a ayunar, a orar, mucha oración,
y a se arrepentir de lo que tenía hecho, pensando que él estaba que él estaba cierto y que los cristianos estaban equivocados. Entonces él tuvo mucha hambre de Dios, queriendo más de Dios, más de Dios, más de Jesús, porque él vio que él estaba siendo asesino, que estaba matando a gente buena, no a gente mala, y que su doctrina de ellos estaban bien. Porque Pablo no tenía conocimiento de Jesús, no conocía a Jesús, ¿no? Y después que ayunas y todo eso, viene un hombre llamado Ananías y le cura de la vista para que él pueda ver. Entonces Pablo, él se bautiza y todas las cosas malas que él hizo se fueron y él se torna una persona nueva a Cristo, se torna un cristiano. Y en esa hora fue lleno del Espíritu Santo y él comienza a querer predicar la palabra de Dios para los gentiles, para esas personas que no conocen, para los cristianos. Que los cristianos estaban con miedo de Pablo. Que tenía un hombre llamado Bernabé que le dijo a los cristianos, no tengan miedo porque Pablo se convirtió a Cristo. Entonces Pablo se convirtió a Cristo, ¿no? Y ellos la aceptaron a Pablo y estuvieron felices también. Que unas personas no estaban felices de que se tenía convertido Pablo, y eran los judíos, y no estuvieron felices, y querían matar y perseguirle a Pablo, querían perseguir a él, y no consiguieron por causa de que Pablo huyó para Tarso, su ciudad. Él huyó para Tarso y ahí comienza sus viajes. Él comienza a ser un misionero. Después de su conversión, él le hace viajes misioneras. Él fue un teólogo. Fue un escritor de 13 cartas, de 13 epístolas que están aquí en la Biblia del Nuevo Testamento. Fue un predicador y fue un buen ejemplo. Y él mismo dice en 1 Timoteo 1:15-16 de la misericordia de que Dios tuvo con él. Voy a estar leyendo. Dice así: Él es palabra fiel y digna de toda aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibida misericordia para Jesucristo mostrase en mí el primero toda su paciencia para el ejemplo de los habrían de creer la palabra vida eterna. Entonces aquí Pablo dice que Jesús tuvo misericordia porque Pablo merecía la muerte por ter matado a varios cristianos, y más Dios tuvo su misericordia para que Pablo fuera usado como un instrumento para que él hablase con las personas o los gentiles después de su conversión. Y él fue lleno del Espíritu Santo y fundó más iglesias, que están las 13 epístolas también, por eso que escribió 13 cartas, y fue un buen ejemplo para las personas que no conocían a Cristo, porque su testimonio alcanzó más almas y se convirtieron a Cristo, ¿no? Gracias a Dios, y que Dios siempre va a aceptar a todo el mundo, y yo no tuve un encuentro así como Pablo. También no le voy a ver a Jesús más. A través de la palabra yo puedo conocer a Jesús. Y es todo, y es eso que quería compartirles, y gracias por escuchar. Muchas gracias.